Romanos capítulo 8, verso 28 al 32 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dice Pablo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Parece que Pablo se quedó sin palabras después de ser dirigido por todo lo que ha dicho aquí, el contenido que tiene esto. Dice que pues diremos a esto. O sea, ¿qué conclusión yo llego después de que yo he dicho todas estas palabras? Dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Yo le quiero hablar en esta mañana bajo una pregunta: ¿por qué el Padre no escatimó a su propio Hijo? El Evangelio de Cristo revela una de las disposiciones que Dios ha tomado hacia la humanidad más preciosas que pueden existir en la creación. El Evangelio nos revela la acción de Dios al entregar a su único Hijo por nosotros. Por eso para Dios la mayor decisión o la decisión más difícil que Él pudo tomar es entregar a su único Hijo en rescate por nosotros. Pero siendo esa la única solución a un problema que el hombre comenzó, Dios Padre entregó al ser más perfecto y hermoso de la creación para rescatar a sus hijos. ¿Por qué el Padre no escatimó a su propio Hijo? Número uno, porque Dios nos llamó conforme a su propósito. Diga conmigo, Dios me llamó conforme a su propósito. El propósito de Dios es un plan que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios nos preparó a nosotros. Dios preparó un plan, Dios orquestó un plan, Dios tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo, y Dios preparó todo eso para rescatarnos a nosotros. Dios, mi hermano, tiene un plan precioso y tú fuiste llamado conforme a su propósito. Deberíamos sentirnos no halagados, sino bendecidos el que Dios nos haya incluido dentro de su plan. El que Dios nos haya hecho parte de su propósito. Eso dignifica a cada persona que acepta a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios, cuando ideó el plan, Dios pensó en ti. Cuando Dios orquestó este plan, cuando Dios diseñó este propósito, Dios estaba pensando en nosotros y Dios contó con cada uno de nosotros. Porque dice entonces, 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras. O sea, no hay nada que tú hagas para que Dios te haya podido llamar. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te llame. Dios te llamó sin tú hacer nada. Y dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. O sea, Dios te vio desde antes que tú nacieras. Y cuando Dios estaba en la eternidad, Dios pensó en ti, Dios pensó en mí.
Cuando Dios estaba diseñando ese plan, cuando Dios estaba diseñando la redención a través de su sangre, a través del sacrificio de su Hijo, cuando Dios estaba con el Espíritu Santo diseñando y pensando y ideando todo lo que Él iba a hacer aquí en la tierra, Dios contó con nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a un llamamiento santo según el propósito suyo. Y dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. O sea, Dios te dio la gracia antes que tú nacieras. Es más, me puedo atrever a decir algo. Dios te salvó antes que tú nacieras. Lo que sucede es que cuando nacemos aquí en la tierra, tenemos que adaptarnos y ponernos de acuerdo a ese llamamiento que ya Dios nos hizo a través de la fe y creer que Dios nos hizo ese llamado. Eso nos convierte en personas importantes, porque el Dios creador, el Dios que creó los cielos y la tierra, antes de crear todas estas cosas que hoy nos sorprenden a los científicos y sorprenden a los que estudian todas estas cosas, Dios contó con nosotros. Por eso que tú eres importante y tú no te puedes desmilitar, tú no te puedes autoflagelar. ¿Por qué? Porque Dios contó contigo en su propósito. Porque Dios pensó en nosotros por causa del propósito que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un plan trazado de todos los acontecimientos. No hay nada que sorprenda a Dios. No hay nada que agarre a Dios desprevenido. ¿Por qué? Porque Dios ideó todo lo que está aquí en la tierra. Dios pensó en todas estas cosas y Dios sabía todo lo que iba a pasar. Cuando pensamos en eso, podemos darnos cuenta que a Dios no hay nada ni nadie que lo sorprenda. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Es como aquella persona que está pasando por un momento de crisis, pero ideó un plan para tener como un backup, para tener algo antes de que aconteciera cualquier cosa mala. Es como aquella persona que es sabia y sabe que tiene una cuenta corriente donde ella paga todas las cosas, pero aparte tiene una cuenta de ahorro donde cualquier cosa que pase puede sostenerse por meses porque tiene algo ahorrado. Entonces Dios, cuando está bajando todas estas cosas en la tierra, Dios ya tenía un plan abajo de la manga. Y ese plan, tú y yo contábamos y somos parte de eso. Ese plan tiene un fin al que todos debemos llegar. Porque Dios no diseña nada sin antes darle un propósito y antes darle el fin que Él quiere. Es poderoso porque Dios no es como otros dioses. Los otros dioses tú tienes que orarle para ver qué tú tienes que hacer, pero Dios ya sabe lo que tú tienes que hacer. Y antes que Dios te pusiera en el principio, Dios ideó tu fin. O sea, Dios ideó y diseñó cómo tú y yo vamos a terminar. Y entonces cuando terminó el fin nos puso en el principio para que tú y yo llegásemos a cumplir su propósito aquí en la tierra. Eso es poderoso, porque solo si vamos acorde a lo que Dios ha diseñado, podremos llegar al destino, al propósito, al diseño, al plan que Él ideó para nosotros. Ahora, hay algunos requisitos importantes que tú y yo tenemos que entender. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, aman a Dios. O sea, Dios ideó este plan, pero la única manera, oye esto, que todo va a cooperar para tu bien es cuando tú estás dispuesto a amar a Dios. Porque dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y tenemos entonces que preguntarnos, pero ¿por qué entonces nos suceden cosas malas a hombres buenos? Y es que cuando tú ves la creación desde la perspectiva de Dios, tú te das cuenta que Dios contó con cosas malas y con cosas buenas, y esas cosas te ayudan para tu beneficio. Lo que hizo otra versión dice, colaboran para tu bien. Los hombres ven el mal como un fracaso, Dios ve el mal como algo que colabora para tu bien. Porque si tú eres alguien sabio y pasas por algo malo, tú vas a aprender de eso para tú no caer nuevamente en el mismo hoyo. Y Dios, por eso que cuando vemos desde la perspectiva de Dios, todo cambia. Y a Dios no le impresiona la maldad del hombre. Dios sabe que con eso Él cuenta para entonces que lleguemos a su propósito. Por eso todas las cosas, mi hermano, no importa
si venga la muerte, no importa si venga la enfermedad, no importa si venga la escasez, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, si tienes a Dios en el primer lugar en tu vida, todo te va a colaborar para tu bien. Esto no es una profecía, esto es algo que Dios estableció así. Y tenemos que entenderlo por lo que Dios ya ha establecido. Entonces dice que cuando entendemos que cuando amamos a Dios, todo obra para bien. Entonces todas las cosas que te pasan a ti, te van a cooperar para el beneficio del propósito de Dios. Por eso que no nos podemos quejar de las cosas que estamos pasando. ¿Por qué? Porque a Dios lo que tú estás pasando, Él lo ve como algo que te va a colaborar para que tú puedas llegar a tu propósito. Usted puede decir, pero a mí no todo me coopera para mi bien. Eso es lo que creemos, porque desde el enfoque de Dios, cosas buenas y cosas malas son el ingrediente para que tú llegues al propósito de Dios. Recuerda que esto es para los que aman a Dios y para los que están dentro de su plan. Si tú fuiste llamado por Dios y tú amas a Dios pasionalmente, Dios es lo primero en tu vida. No hay nada que te pueda separar del plan y el propósito de Dios. Porque todo lo que tú puedes pasar va a colaborar para tu bien. Número 2, ¿por qué el Padre no escatimó a su propio Hijo? Recordemos que estamos hablando de que el Padre no escatimó, y ahora vamos a aplicar qué es escatimar. El Padre no tomó en cuenta, el Padre quizás no valoró en el sentido figurado de que lo que preciaba en darte lo más precioso para poder rescatarte a ti y a mí. Entonces, ¿por qué el Padre no escatimó a su propio Hijo? Porque ya Dios te conocía y ya Dios te había predestinado. La gente cree que Dios apenas nos está conociendo y Dios sabe todo lo tuyo. Miren lo que dice Salmos 22:10. Tengo una traducción diferente. Dice: todavía no había nacido yo cuando tú ya me cuidabas. Aún estaba yo dentro del vientre de mi madre cuando ya tú eras mi Dios. Salmo 22:10. O sea, antes que tú nacieses, ya Dios te conocía. Y ya Dios te había elegido como parte de su plan. Y cuando Dios te conoció, Dios te predestinó. O sea, Dios dio un destino antes de que sucediera con tu vida. Dice Gálatas capítulo 1 verso 15. Pablo dice: pero cuánto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Pablo entendió que él estaba cumpliendo una misión, un propósito, porque Dios lo había llamado desde que estaba en el vientre de su madre. Y eso es lo que muchos no entendemos, que Dios te había elegido antes que tú lo conocieras a Él. Dios te vio en el vientre y Dios te separó. Aunque tú cometiste los errores, aunque tú pecaste y te fuiste para el mundo, Dios había señalado que tú eras parte de su propósito. Y cuando entendemos eso, no nos menospreciamos a nosotros mismos, sino que entendemos que Dios ya tenía un plan diseñado. Por eso, mi hermano, el diablo no va a salirse con la suya. ¿Por qué? Porque ya Dios estableció una victoria desde antes que Él se levantara contra su iglesia. Por eso no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque ya Dios te hizo más que vencedor. Pero tenemos que creer que Dios nos diseñó para lo que fue diseñado. ¿Qué es predestinación? Es determinar anticipadamente algo. Es ordenar, es decidir con antelación cuál es el propósito de aquello que yo le quiero dar un destino. Así que Dios predestinó o determinó anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir con nosotros. Y cuando tú entiendes esto, tú sabes que todos tus pasos están dirigidos por Dios. Cuando tú estás en la voluntad y en el perfecto plan de Dios, cada paso que tú das es de acuerdo al propósito que Dios tiene para contigo. Por eso que no veas las circunstancias como la ves hoy. Ve lo que va a salir como resultado de lo que Dios está permitiendo que acontezca hoy. ¿Por qué? Porque todo es parte del plan de Dios.
Todo es para tu crecimiento, todo es para tu beneficio, todo es para beneficiar la obra que ya Dios ha determinado que Él va a hacer y que Él va a cumplir aquí en la tierra. Es poderoso cuando lo vemos así, por eso dice Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Wow. Dios ya sabía quién yo era. Y Dios me escogió cuando todavía nadie me conocía. Dice Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos que predestinado. O sea, Dios estableció un destino antes que tú existieras. Y yo te quiero decir que tú estás sentenciado y estás destinado a ser una persona santa. Tú estás destinado a vivir en victoria. Tú estás destinado a que no importa lo que venga a tu vida, todo eso te colabora para tu bien. Eso es concreto. Eso es un bloque que va a añadir más al edificio que Dios está construyendo en tu vida. Cuando tú lo ves así, tú no te impresionas por lo que el diablo diga o la gente haga. ¿Por qué? Porque tú estás predestinado. Y Pablo entendió y dice, habíamos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, a Dios le dio la reverenda gana de escogerte a ti. La gente te puede menospreciar por quien tú eres, pero Dios le dio la gana de escogerte a ti. Por eso dice Pablo que Él avergüenza a los sabios, escogiendo a los débiles de este mundo, para avergonzar a los que se dicen ser sabios. Porque hay gente que cree que ellos son mejores que Dios y ellos no necesitan a Dios. Pero Dios brega con aquel que sabe que no es nada, para avergonzar a lo que es. Dice Pablo, para destruir lo que es. Porque tú que no eres nada, Dios te hace todo en frente de aquel que se cree que es todo. Y Dios eso lo predestinó. Cuando Pablo dice, por el puro afecto de su voluntad, es que a Dios le dio la gana. Si le hacemos la pregunta al verso, ¿por qué Dios no le dio la gana de elegir a otro? Porque Dios no le dio la gana. Porque esa fue la voluntad de Dios. Y tú no le puedes decir a Dios lo que Él va a hacer contigo, lo que Él va a hacer con otro. Él le da la reverenda gana de hacer lo que Él quiere con cualquiera, para avergonzar a los que se deben ser en esta tierra. Por el puro afecto de su voluntad. Pablo lo puso bonito, pero es la reverenda gana de Dios. Verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez, el designio de su voluntad. Dios determinó que su voluntad era elegirte a ti. ¿Y quién le va a decir a Dios que Él no va a cumplir su propósito contigo y conmigo? No hay nadie. El diablo se atreve porque es el acusador de los hermanos, pero Dios confía en lo que ya Él determinó. Y Dios va a cumplir su propósito, mis hermanos. Yo estoy seguro, no importa lo que se levante, vengan, puede venir 15 pandemias más y Dios, yo estoy seguro que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y que venga lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos predestinados para ser más que vencedores por aquel que venció en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes eso, no hay nada ni nadie que te pueda mover de la confianza en Dios. Por eso Pablo decía, Él me predestinó conforme a su propósito. Ahora, ¿para qué Dios nos predestinó? Dice según Romanos 8, 29 al 30. Dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. Hoy hay muchos cristianos a imagen de hombres. Hoy hay muchos creyentes a imagen de una imagen que no es la imagen de Jesucristo. Criticamos y hablamos mal de nuestros hermanos católicos porque adoran imagen, pero los cristianos también están adorando imágenes. Y esas imágenes no están conformes a la imagen de su Hijo. Por eso usted tiene que imitar a Jesús. Y en la medida que un hombre imita a Jesús, entonces usted puede imitar lo que ese hombre imita de Jesús.
Pero si ese hombre no imita nada de Jesús, yo no tengo por qué vivir a la altura, ni copiar, ni imitar su ejemplo, porque no está reflejando la imagen de Cristo. ¿Para qué tú y yo fuimos creados? Para parecernos a Cristo. Pablo lo entendió en Gálatas 2:20, más ya no vivo yo. Ya, mi hermano, cuando tú aceptas a Jesús, ya tú te moriste. Tú no existes, tu yo, tu voluntad, tus deseos, tus planes ya murieron. Ahora es el que vive dentro de ti, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero como no permitimos que ese yo muera, como no permitimos que ese Cristo salga, estamos viviendo conforme a nuestra voluntad. Y no estamos experimentando la voluntad del Señor en nuestra vida. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, Jesús tiene que ser el primero entre nosotros. Jesús tiene que ser al que le oremos, al que oramos, porque ayunamos, porque lo buscamos, porque adoramos, porque venimos a la iglesia, por todo, porque leemos la Biblia, porque hacemos algo en beneficio para otros, lo hacemos por Jesús, porque servimos, lo hacemos para Jesús, porque cantamos, lo hacemos para Jesús, cuando predicamos, lo hacemos para Jesús. Todo en esta iglesia tiene que ser para Él, porque Él se merece la preeminencia entre nosotros. Y al final de los casos, no hay nada que yo pueda hacer sin Jesús, porque sin Él nada puedo hacer. ¿Por qué? Hay gente que dice, bueno, pero si usted habla de predestinación, porque hay unos que Dios salvó y hay otros que Dios no salvó. Recuerden, mis hermanos, Romanos 3:23, todos estábamos destituidos de la presencia de Dios, por cuanto todos pecamos. Tú y yo no nos merecíamos esto, por esto es una salvación de gracia. No hay nada que tú puedas hacer, no hay palabras, no hay hecho, no hay dinero, no hay obras que tú puedas hacer en esta tierra para adquirir y ganarte lo que Dios nos ha regalado por gracia. Y si Dios le dio la gana de salvarnos a nosotros y no a otros, ese no es mi problema, ese no es mi asunto. Yo me voy a gloriar en la gloria de Dios, que Dios me eligió a mí. Ahora, si hay 20 personas aquí, y de las 20 personas yo elijo a 5 personas, y a 5 personas yo le doy una ofrenda, las otras 15 no se tienen por qué poner bravos, porque es más, tú no sabías que yo tenía algo para darte. Dios nunca nos dijo, sino Dios lo hizo, Dios nos salvó. Y si yo le doy particularmente en el ejemplo que estoy dando a alguien, no te doy a ti, tú no tienes por qué ponerte bravo, porque fue mi voluntad darle a la persona. Fui yo quien elegí a la persona. Bueno, fue Dios quien nos eligió a nosotros. ¿Y por qué no eligió a otro? Ese no es mi problema, yo no soy Dios. Yo me tengo que alegrar que yo formé parte del propósito de Dios. Y quizás hay otros que también forman parte y Dios te va a utilizar a ti para que ellos vengan al propósito de Dios. Pero nosotros no podemos cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y como a Pablo lo puso bonito, como el puro afecto por su designio, a Dios le dio la gana de hacerlo con nosotros. Porque Dios nos busca que su iglesia sea llena de personas letradas, de gente que sepa mucho, tantas cosas, conocimientos, sino Dios busca los que no saben nada. Porque a Dios le dio la gana. Y tú y yo no le podemos reclamar a Dios porque no nos merecíamos nada. Y lo que nos merecíamos, ¿sabe qué? Nos merecíamos el infierno por haber pecado contra Dios. Y habiendo pecado contra Dios, y que nuestro merecimiento sea el infierno y Dios nos haya rescatado, yo no voy a cuestionar por qué Dios me rescató a mí. Y lo que yo puedo entender, hasta donde me da mi imaginación o donde me da la revelación, que puedo entender la palabra, es que Dios ya conocía el corazón de cada persona. Dios sabía la intención, Dios sabía que tú ibas a responder al llamado de Dios. Dios sabe que hay muchas personas que Dios puede tocar la puerta, pero ellos no van a responder. Y ese tampoco es nuestro asunto. Nuestro asunto es que nos podamos de alguna manera entender y caminar de acuerdo a lo que Dios está haciendo con nosotros.
Y eso es lo poderoso, porque Dios nos eligió a nosotros. Yo te quiero decir, iglesia, que Dios nos eligió a nosotros. Y que tú formas parte del plan divino de Dios. No importa quién tú seas, no importa hasta qué grado tú hayas llegado, no importa tu color, tu tamaño, tu conocimiento, tu razonamiento, no importa tus estudios, no importa nada de eso. Dios contó contigo. Y eso te dignifica. No por lo que tú hagas, es por lo que Dios ya hizo. Solamente la expresión de Dios tomar la decisión acerca con nosotros, eso nos dignifica. Por eso el diablo no me puede decir que yo soy una porquería. ¿Por qué? Porque Dios eligió a esta persona. Porque Dios te eligió a ti. Y aunque el diablo te diga lo que te diga, tú le tienes que decir a Satanás: Dios me eligió a mí. Tú eras de Dios. Tú formabas parte de los ángeles de Dios. Pero por tu rebelión y tu orgullo, Dios te desechó. Pero nosotros que habíamos pecado, nosotros que fuimos engañados por causa de tu manipulación, a eso Dios predestinó salvarnos. ¡Qué glorioso! Solamente con eso podríamos pasar todo el día dándole la gloria a Dios. Que tú eres salvo, mi hermano. Eso no es cualquier cosa. Eso no se compra en la esquina. Eso no lo venden en las farmacias Arrocha. Ni tampoco lo puedes conseguir con ningún gobierno. Es lo único que Dios te puede dar, es la salvación. Es que Dios te rescató de tu eterna perdición en el infierno. Es que Dios nos libertó donde está el crujir de dientes y el lloro que nunca acaba. Eso nos trae gozo, nuestra salvación. En eso podríamos meditar toda la tarde y todavía no comprendíamos la anchura, ni la altitud, ni la grandeza de qué es la salvación para nosotros. Yo no lo merecía. Yo no era digno. Yo no cumplí los requisitos. Yo no podía hacer nada aunque ayunara 40 días, aunque fuera y repartiera todos mis bienes y lo vendiera. Eso no me hace acreedor de la salvación. Por eso Dios nos la dio de gracia. Y tú tienes que caminar sabiendo de que Dios te regaló algo tan preciado que no se puede contabilizar con el dinero de este mundo. Por eso no tenemos que envidiar a la gente de este mundo. Ellos podrán tener mucho dinero, mucha fama, muchos carros, muchas casas, pero no tienen la salvación. Ellos podrán aparentar que son felices, pero tú no teniéndolo todo, no tienes la salvación que Dios te la regaló. Y eso es preciado. Eso es lo que no se predica hoy en la iglesia. La gente quiere bendiciones, quiere sanidades, quiere todas esas cosas, pero lo primero que Dios te dio es tan importante como todo lo otro que tú vas a recibir. Y lo primero que Dios te dio es la salvación. Tú eres salvo del infierno. Tú eres salvo de la enfermedad. Tú eres salvo de la escasez. Tú eres salvo de la persecución. Tú eres salvo de todas las cosas que este mundo quiere tratar para que nos desviemos de los caminos. Ya Dios te salvó. Ya Dios te predestinó. Ya Dios de antemano diseñó y designó que tú eras salvo. ¿Por qué? Porque a Él le dio la reverenda gana de salvarte a ti. Cuando tú comprendes eso, tú eres feliz. ¿Por qué? Porque Dios me salvó. No cantábamos eso en la escuela dominical. Somos felices. ¿Por qué? Porque Dios me salvó. Y la gente no es feliz porque no tiene esto, no tiene lo otro. Y tú ya lo tienes todo. Dios te salvó de este mundo perverso y maligno. Dios te salvó, mi hermano, te sacó del lodo cenagoso. Dios te sacó de la desesperación. Dios te sacó de la angustia. Dios te sacó de todas esas cosas y te dio salvación. Y la salvación, dice Pablo, no me la dio el hombre. Este evangelio yo no lo recibí de hombre ni de ángeles, lo recibí de Jesús. Por eso que Jesús es importante. Cuando tú quitas a Jesús, pierdes la salvación. Cuando tú dejas de darle gloria a Dios por estas cosas importantes, pierdes la esencia de nuestro cristianismo. ¿Por qué tú le das las gracias a Dios? Porque tienes para pagar la luz. Porque puedes comprarte un carro. Porque puedes disfrutar con tu familia o porque Dios te salvó. Porque dice la palabra en Mateo
¿De qué le vale al mundo, al hombre, salvar al mundo y pierde su alma? Gran pregunta. ¿De qué te vale? Y lo pongo en otro contexto. ¿De qué te vale haber sanado, predicado, haber echado fuera demonios y pierdes tu salvación? Es lo más importante y es lo que más descuidamos. Dice, ocupaos en vuestra salvación, dice Pablo. Trabajen en la salvación que Dios les ha dado. No piensen como los que piensan que la salvación no se puede perder. Porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y no podemos confiar de porque ya Dios me salvó, entonces voy a pecar porque ya Dios me predestinó para esto. ¿Por qué? Porque aquel que entiende la salvación se quiere santificar. Porque dice que fuimos llamados para que fuésemos santos. Dios no te llamó para que tú pecaras. Dios no te llamó para que tú estuvieras atado. Dios te llamó para que tú fueses santo. Y santidad es la mejor manera de vivir esta vida. Tú no tienes que mentir a nadie. Tú no tienes que aparentar a nadie. Lo que tú eres, lo eres. ¿Por qué? Porque ya Dios te hizo a ti. Yo no tengo que demostrarle a nadie lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque lo que sí tengo que demostrarle es que soy salvo. Y no tengo que andar mintiendo, ni pegando mentiras, ni aparentando nada. ¿Por qué? Porque lo que Dios me ha dado, estoy conforme con lo que Dios me va a dar y con lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque tengo la salvación, que es lo más preciado que puedo tener en este mundo. Hermano, la salvación es incalculable. No se puede calcular. No se puede cuantificar. Hoy la gente se goza por las bendiciones, no se goza por la bendición que tú tienes. Dice que Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo y nos bendijo con toda bendición en lugares celestiales juntamente con Cristo. O sea, Dios lo hizo por ti y por mí. Qué poderoso, qué majestuoso que Dios me haya salvado a mí, un pecador, alguien que no merecía nada, alguien que estaba perdido en delitos y pecados, y Dios me miró a mí. ¿Por qué Dios no miró a los que se creen santos? ¿Por qué Dios nos buscó en países donde la gente se cree tan letrada que no necesita a Dios? Y Dios me miró a mí. Y Dios te miró a ti. El Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que creó las estrellas y el sol. Te miró a ti. Te predestinó a ti. Te llamó a ti. Te santificó a ti. Eso es poderoso. Por eso yo no ando buscando que la gente me mire. Yo lo que ando buscando es que Dios me mire. Que Dios ponga sus ojos sobre mí. Que Dios ponga su mirada. Cuando Dios me mira, cualquier cosa puede cambiar en mi vida. Cuando Dios pone sus ojos sobre mí, cualquier cosa puede ocurrir. Por eso a mí no me interesa quién me está mirando, quién me mira o quién dejó de mirarme. A mí me interesa cuando Dios está puesto sus ojos en mí. Eso es poderoso. Número 3, ¿por qué el Padre no escatimó a su propio Hijo? Porque Él nos llamó, nos justificó y nos glorificó antes de que tú nacieses. Oye, esto, todos somos llamados a parecernos a Jesús, pero cada uno tiene una función particular. En Génesis, Dios creó a Adán a su imagen. Ahora nosotros en Cristo somos transformados a la imagen de su Hijo. El Padre había determinado tu justificación para tener paz para con Él. Ya Dios, antes de que tú nacieras, sabía que por causa del pecado no ibas a poder estar en paz con Él. Y Dios te justificó para que pudieras estar en paz con Él. Por eso dice Romanos 5:1: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si quitamos a Jesús, lo perdemos todo. Si nos enfatizamos en las cosas que yo puedo decir sin Jesús, lo perdemos todo. Si tú oras y tu oración no está enfatizada en Jesús, estás orando en vano. Si tú ayunas y tu ayuno no es por Jesús, estás ayunando en vano. Si lo que tú haces
Tú le puedes dar 500 bolsas de comida a 500 pobres, pero si lo haces solamente para buscar tu gloria, no la gloria de Jesús, lo estás haciendo valer nada. Porque todo lo que hacemos, Jesús se merece la gloria. Porque todo lo que podemos lograr, Jesús se merece la gloria. Podemos hoy levantar manos santas sin ira ni contienda, porque Jesús murió por mí. Yo puedo hoy estar en paz con Dios. Yo me puedo terminar este servicio y arrodillarme y comenzar a clamar a Dios, y Dios me va a escuchar. ¿Por qué? Porque yo estoy en paz con Él y Dios está en paz conmigo. Yo puedo entrar en su presencia y gozarme con Dios. ¿Por qué? Porque no tengo nada en contra de Él, porque Él me salvó y me rescató. Me perdonó mis pecados, perdonó mi mentira, perdonó todos los pecados que yo había hecho para que yo pudiera entrar a su presencia. ¿Quién te salva para tener comunión contigo? ¿Quién te perdona realmente? Que los hombres no saben perdonar. Los hombres siempre recuerdan lo que tú hiciste. Y pueden pasar años y todavía está. Yo sabía lo que tú hiciste la otra vez. Y siempre te van a recordar las cosas. Pero Dios dice que se olvidó de nuestros pecados. Cuando tú vas delante de Dios, tus pecados ya fueron borrados. Fueron perdonados. Dios no se recuerda más quién tú eras. Lo que Dios ve es a Jesús en ti. Eso merece una gloria. Eso merece exaltarlo a Él por los siglos de los siglos. Eso merece que no le pidamos nada y solamente darle gloria, porque Él me dio acceso a Él. Porque yo puedo entrar y gozarme con Él. Por eso cuando yo voy delante de Él, yo no le pongo condiciones. Yo no le digo: Padre, cúmpleme esto, hazme aquello. No, Padre, gracias por lo que tú hiciste por mí, Señor. Y te agradezco, Señor. ¿Qué te voy a pedir? ¿Qué merezco yo, Señor? Que tú me respondas. ¿Qué merezco yo? Que tú me oigas. ¿Qué merezco yo? Que tú me atiendas. No merecía nada, pero tu gracia me alcanzó para que yo pudiera entrar y gozarme en tu presencia. Una vida que exalta a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. Él te justificó, Él te llamó y Él te glorificó. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso los padecimientos, dale la bienvenida, porque si tú padeces por Cristo, también tú vas a ser glorificado con Cristo. Lo que el diablo quiere hacer es que lo haga. Venga, bienvenido. ¿Por qué? Porque si yo padezco con Cristo y Cristo me va a ayudar a padecer, Cristo me va a ayudar a que yo salga de la tentación, porque juntamente con la prueba vendrá la salida. Y Él me va a ayudar a salir de la prueba, Él me va a ayudar a salir de la tentación. ¿Para qué? Para que juntamente con Él yo sea glorificado. Por eso dice segunda de Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cada descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 4:16-17: por tanto no desmayemos. Diga que está a tu lado: no desmayes. Diga que está a tu lado: no desmayes. Dice: antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día con día. Porque esta leve tribulación, ¿cómo es la tribulación? Leve. Dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo es que un padecimiento va a producir en ti gloria? Esas son las ecuaciones de Dios. Que tú sufriendo y Dios te va a dar gloria. Que tú padeciendo y Dios lo que te va a dar es más peso de gloria. Lo que el diablo no sabe y lo que el diablo no sabía era que metiendo Jesús al desierto, Jesús salió bajo el poder del Espíritu Santo. El diablo nunca puede ver lo que Dios va a hacer contigo. Por eso que el diablo es momentáneo. Y él se goza y él se ríe de ti cuando tú estás entrando en la tribulación. Pero lo que el diablo no sabe es que si tú sabes pasar la prueba y tú te agarras de Jesús, como tú entraste al desierto, no vas a salir. Eso va a producir en ti un peso de excelencia.
Un peso de gloria que cuando tú salgas, tú vas a salir ahí empoderado, porque Dios te va a dar más gloria. Dios te glorificó y te va a glorificar juntamente con su Hijo. Para Dios, la tribulación es una manera de glorificarse en ti. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en tu fuerza tú no puedes. Dios sabe que si te dejas solo, te mueres. Pero Dios aprovecha tu debilidad. Como Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque mi debilidad, su gracia aumenta sobre mí. Y entiendo que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso no te quejes en tu debilidad. Busca de Jesús. Busca de su gracia. Y saldrás de la prueba sonriendo. Feliz y contento. ¿Por qué? Porque vas a estar más lleno de gloria que lo que entraste. Número 4. ¿Por qué Dios escatimó a su Hijo? Y llegamos al punto medular. Llegamos al punto donde no podemos entender. Hay mucha gente que dice que hay cosas en la Biblia que no puede entender. Esta es una de esas cosas. Escatimar es tener un concepto muy bajo de alguien o de algo. Escatimar es no reparar, es regatear, es cercenar, es reducir, es no tener en estima o valor a alguien. Y yo no puedo creer que Dios, para rescatarnos a nosotros, tuvo que menospreciar a su propio Hijo. Porque era la única manera de rescatarnos a nosotros. Yo le decía, Señor, explícame esto. ¿Cómo yo puedo entender, Señor, que tú no escatimaste a tu propio Hijo? Me dio un ejemplo. Si yo veo que alguien va en contra de mi hijo, me pregunto, ¿qué tú harías? Yo daría 1000% mi fuerza y hasta daría mi vida para que él pueda vivir y nada le suceda malo. Me dijo entonces, eso yo lo quería hacer por mi hijo, pero no pude. Porque si yo meto mi mano para salvar a mi hijo, ni tú ni la iglesia estuvieran salvos. Si Dios impide que su hijo sufriera, si Dios impide que su hijo, ¿cómo yo sé que el hijo estaba sufriendo? Cuando leemos la Biblia en Mateo 27:46, dice que Jesús, llegó un tiempo donde Jesús gritó, Elí, Elí, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios tuvo que quitarle su protección a su hijo para que muriera. ¿Qué no estarías dispuesto tú, madre o padre, a hacer por tu hijo? Y Jesús no podía hacerlo. Perdón, el padre no podía hacerlo. El padre quería salvar a su hijo. Era lo único que tenía, lo más preciado que él tenía en la creación. Y miró hacia otro lado. Yo me imagino el corazón del padre cuando escuchaba a su único hijo decirle, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús tuvo que sentir el abandono del Padre. Jesús tuvo que padecer en su espíritu, en su alma y en su cuerpo por nosotros. Y eso es lo que no hemos entendido, iglesia, que Jesús sufrió por nosotros. Yo me imagino las lágrimas de Jesús recordando cuando él estaba con el Padre y el Padre con él. Y en el momento de la cruz, cuando necesitaba más de su Padre, cuando el Padre podía hacer todo por él, usted se imagina el poderío del Padre Dios. En un segundo el Padre venía y lo rescataba y se iba para decirlo, Jesús no tenía que morir por nosotros. El Hijo nunca había pecado, no tenía por qué morir por nosotros. Nosotros teníamos que morir y nuestra sangre no podía darnos salvación. Como yo sé lo que Jesús sufrió. Si hacemos un resumen de lo que dice Isaías 53, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
Dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos. O sea, Jesús perdió toda la hermosura que él tenía. Jesús perdió su parecer. Dice, más inatractivo para que le deseemos. No había nada en Jesús, porque todo el pecado de nosotros estaba sobre él. Todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús. Y Jesús estaba sufriendo. Antes de llegar a la cruz ya Jesús sentía el peso. Por eso él le decía, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Porque Jesús no quería beberla. Jesús no quería tener ese peso, porque él no había pecado. Él no merecía la muerte. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebrantos. Dice, como que escondimos de él el rostro. Todo lo que Jesús había padecido nadie lo quería ver, porque estaba totalmente desfigurado. Se podía ver su carne. Su rostro no es como lo que vemos en las películas. Era irreconocible. Eso sufrió Jesús por nosotros. Fue menospreciado y no lo estimamos. Azotado y por herido de Dios y abatido. Molido por nuestros pecados. Usted sabe cuando muele una carne. Cómo Jesús sintió eso cuando se estaba moliendo por nuestro pecado, por nuestra mentira, por nuestra lujuria, por todo lo que habíamos cometido y lo que íbamos a cometer. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido. Y qué bello Jesús, que pudiendo él abrir su boca, dice, y no abrió su boca. Jesús se podía defender y no lo hizo, porque Jesús esperaba por ti y por mí. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Wow. A este Jesús que era precioso, a este Jesús que merecía toda la gloria, prácticamente tenemos que llegar a la conclusión que el Padre lo menospreció. Mediten eso. Jesús fue menospreciado. El Padre tuvo que restarle importancia a su Hijo. No al sol, no a las estrellas, no a la creación. A su propio Hijo, lo más preciado que Él tenía. El Padre lo menospreció para que tú y yo fuésemos salvos. Eso debería brotar un cántico nuevo de nuestro corazón. Eso nos debería llamar a reflexión de qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Qué clase de cristianos estamos siendo nosotros? Cristianos conformistas, como que ya Jesús murió y bueno, ya Él pagó, ya me tiene que dar todo lo que me tiene que dar. O cristianos conscientes de la realidad, de lo trágico que fue el morir y para el Padre dejar a su Hijo. ¿Por qué Dios no escatimó a su propio Hijo? Porque Dios lo escatimó a su Hijo por ti y por mí. Eso tiene que causar. Cuando escribía esto, me quebranté dentro de mí.
Porque yo no estoy hablando que alguien famoso murió por mí. Estoy hablando que el Hijo de Dios. Hermano, ¿qué es evangelio para nosotros? Que Dios cumpla todos nuestros sueños y que podamos llenarnos nuestro vientre de todas las cosas que hay en este mundo, o ser agradecidos porque el Padre dio a su Hijo. Si usted medita en eso, usted ni le quiere pedir nada a Dios. Yo, pecador, yo no merecedor de nada, me atrevo a decirle a Dios lo que tiene que hacer cuando Él lo dio todo por mí. Seríamos ingratos de exigirle a Dios que Él haga algo cuando ya lo hizo todo. Y Dios no escatimó a su propio Hijo. Número 5, y termino. ¿Por qué Dios no escatimó a su propio Hijo? Porque Él nos garantizó todas las cosas a través de su sacrificio. Dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Si ya Él te lo dio todo. Si Él dio lo mejor del cielo, su Hijo, ¿cómo no nos dará la cosa que necesitamos? Si solo confiamos en Él y tenemos fe en lo que ya Él entregó por nosotros, tendremos fe para recibir todas las cosas que en este mundo necesitamos. No existe nada que Dios se niegue a darte cuando ya Él no se negó a darte su Hijo. Él te dio su Hijo. Su sangre te limpia. Cuando comemos su cuerpo, somos un solo cuerpo con Él. Cuando bebemos su sangre, nos limpia por todos nuestros pecados. Por eso que solo yo puedo levantar mis manos y decirle a Dios a la gloria. Solo yo puedo cantarle: Señor, a ti sea la gloria por lo que tú has hecho por mí. Señor, ¿qué te puedo pedir yo cuando yo no merecía nada? ¿Qué puedo reclamarte yo, ordenarte yo? Y creemos que Dios es nuestro peón y queremos que Dios corra a nuestro encuentro porque queremos que Dios cumpla nuestra voluntad. Cuando deberíamos nosotros de arrodillarnos y arrepentirnos y decirle: Padre, perdóname porque diste a tu Hijo por mí. No tenías que darlo, Señor, pero lo diste. No tenías que entregarnos, pero lo ofreciste. No tenías que sacrificarlo, pero lo sacrificaste. Tenías que cuidarlo, tenías que impedir que Él muriera, pero tú quitaste su mirada de Él para que tú y yo fuésemos salvos. Eso me conmueve. Eso causa lágrimas en mi vida. Señor, cuántas cosas yo te he pedido creyendo que merezco todo, cuando no merezco nada, pero ya tú lo diste todo por mí. Señor, con qué orgullo voy a ir a tu presencia a exigirte cuando ya tú lo diste todo, Señor, por mí. El diablo viene y me juzga, el diablo viene y me patea, pero ya tú lo diste y ya tú me hiciste vencedor. Hermano, ¿dónde está la gratitud para con el Señor? ¿Dónde está el temor del Señor en la iglesia? Creemos que Dios es una maquinita de casino que metemos una moneda y lo tiene que responder porque yo soy la hija de Jehová. Cuando yo solamente miro y veo las palabras que Pablo expresa, que aún Pablo dice: ¿qué pues diremos? No tengo palabras para expresar lo que Dios tuvo que sentir en su corazón al entregar su Hijo. Hermana, hermano, ¿estarías tú dispuesto a dar tu hijo por alguien que tú no conoces? ¿Estarías dispuesto a darlo todo por alguien que no merece nada? ¿Estarías dispuesto a amar a alguien que merece otra cosa? ¿Estarías dispuesto a misericordia cuando nadie merece eso? ¿Estarías dispuesto a dar lo que no se merece la gente? Cuando tenemos el corazón de Dios,
Solamente podemos dar lo que Dios es. Y por eso si alguien entra aquí en pecado, yo no tengo ni el valor ni las ganas de juzgar a nadie por su pecado. Cuando yo reflexiono en lo que Él perdonó por mí, yo solamente puedo mirar con ojos de compasión. ¿Por qué? Porque ya lo hizo por mí. ¿Qué sientes tú cuando oyes estas palabras? ¿Qué sientes tú cuando lees la Biblia? No teológicamente, sino de una manera que te revela a tu corazón lo que Dios hizo por ti. ¿Por qué no cierras tus ojos allí? Y puedes inclinar tu rostro y le puedes dar gracias a Dios. No le pidas nada como un consejo sano. Solamente dale gracias por lo que Él hizo. Dale gracias, dale gracias. ¿Qué más le vamos a pedir y a darle a Dios sino solamente gracias? Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias, Padre, porque te adoramos, te bendecimos, te exaltamos por lo que tú hiciste. Y solo yo puedo decir así, Señor. Yo puedo levantar mis manos y decirte toda la gloria, toda la honra sea para ti. Señor, te adoro, te bendigo, te exalto. Y te doy gracias porque tú entregaste a tu Hijo por mí. Te doy gloria, Señor, te doy gloria. Dale gloria a Dios. Dile, Padre, gracias. ¿Dónde está la gratitud, el agradecimiento? ¿Dónde está eso que tú sientes por Dios? Esa pasión que debería sentirnos todo creyente por lo que Él ha hecho por nosotros. No es que yo esperaba una palabra que me diera una revelación tan grande que yo fuera estremecido. Yo esperaba una palabra que me enriqueciera, que cumpliera mi deseo, que me saciara lo que yo estoy necesitando. Pero ¿dónde está la gratitud para con Dios? Y el mayor secreto es que cuando tú le das la gracia a Dios, Dios dice: si ya yo di mi hijo por ti, te voy a dar todo lo que tú necesitas. Levanta tus manos y adora a Dios.